Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar. Nos dan unos minutos más en lo que carga la presentación y poderles compartir. Listo, pues vamos a revisar. Tenemos diferentes situaciones clínicas. Bueno, son solo dos, suena como muchísimo, ¿verdad? Pero son solo dos. Recordemos que ya hemos cubierto gran parte del temario. Entonces, ahorita solo queda como ir integrando la información y pues ir sacando ahí un poquito de práctica. También aprovecho a comentarles de manera inicial lo siguiente. Recuerden que nos queda únicamente esta sesión, la del sábado 13 y el sábado 20. Sin embargo, a este momento solo nos falta, creo que un tema que lo estaríamos cubriendo la siguiente semana. Y la siguiente semana es el examen de forma asíncrona, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a hablar del examen. El examen final va a venir de absolutamente todo, ¿vale? Desde las enfermedades del esófago, estómago, intestino grueso, hepáticas, renales. Nos queda hablar de vías biliares. Vías biliares no va a quedar comprendido en el examen. Y el examen, sí les recomiendo que estudien. Vienen preguntas teóricas, pero también vienen preguntas de analizar la situación para colocar el posible diagnóstico o el posible manejo dietético o las estrategias que se pueden tomar. Entonces viene ahí un poquito entremezclado para que repasen muy bien. Únicamente se presenta 13-14. Recuerden que cualquier situación por la cual ustedes no puedan resolver el examen en ese fin de semana les deben de notificar a la brevedad, porque de lo contrario no les estaría considerando esta actividad. Recuerden también su promedio es 50% exámenes, 50% tareas. Entonces, estando al corriente con estas dos situaciones, probablemente les vaya muy bien. Si hay omisión de alguno, en este caso, chicos, ya no les estaría apoyando. Les digo, no se esperen a adivinar las cosas, la verdad. Entonces, punto del examen, ya queda. El día 20 únicamente es para reportarles calificaciones, que será vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Ese fin de semana no vamos a tener grabación, no es necesario conectarse, simplemente estar pendiente de sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí comenzamos.
Caso 1. Paciente lactante mayor, 17 meses de edad, mujer, acude a consulta. Tenemos dentro de su información que a su nacimiento inició con lactancia materna, pero 2 semanas después se le introdujo una fórmula a base de leche de vaca que aparentemente no toleró. Cada toma daba lugar a diarrea y pedía ok, entonces el pediatra recomendó cambiar la fórmula por una fórmula a base de caseína parcialmente hidrolizada que pareció tolerar. Sin embargo, a los 4 meses de edad presentó un eczema que se trató con cremas con esteroides. La leche de vaca se introdujo cuando tenía 12 meses de edad y tuvo presencia de síntomas cutáneos que de hecho se notaron. Cuando se introdujo huevo y cacahuate a través de mantequilla de cacahuate, experimentó sibilancias inmediatas, lagrimeo, tumefacción ocular, abones, aumento del prurito, diarrea. Los padres no sabían cómo buscar fuentes de huevo o, ahí lo dejé como cacahuate, error de dedo. Por ello, la paciente se le traslada varias veces a la sala de urgencias. La última reacción fue mucho más intensa y entonces su médico sospechaba de una alergia al huevo y el cacahuate, por lo que le envió a un nutriólogo y a un alergólogo. Entonces, aquí tenemos muchos aspectos relevantes. Por ejemplo, van a venir más preguntas que respuestas y de hecho ese es el objetivo de la dinámica de hoy. Ya no es tanto como dárselos desmenuzaditos, sino que ustedes empiecen a formular sus hipótesis. En este caso, tenemos la primera pregunta. ¿Cuántos alérgenos alimentarios tenemos en sospecha? ¿Cuáles están sospechando? ¿Y cuáles son? ¿Y el por qué? Entonces, para poder responder a esta pregunta, observemos la historia de esta paciente. Entonces, el primer punto que debemos de cuestionar es que a las 2 semanas se le introdujo fórmula. Ahí sería prudente preguntar el motivo de la introducción de la fórmula. Si fue porque la mamá quiso, porque hubo dificultades en la lactancia o por qué razón. Segunda pregunta, la fórmula que se introdujo, ¿quién la prescribió? ¿Fue la mamá? ¿Hubo supervisión? ¿Qué pasó ahí? Porque pues, finalmente se nota que no la toleró. Luego, se hizo el cambio de una fórmula que tiene caseína parcialmente hidrolizada. Recordemos que cuando los nutrimentos, bueno, los alimentos, las formulaciones, perdón, tienen estos elementos que están parcialmente hidrolizados o bien hidrolizados, son mejor tolerados porque es como cortar, ya vienen estructuras más chiquititas. Entonces, fíjense igual la línea de tiempo, 2 semanas, viene el cambio y a los 4 meses de edad presentó un eczema que se trató con cremas esteroides. Si se dan cuenta, a pesar de que la fórmula de caseína parcialmente hidrolizada fue tolerada, quedó continua esa reacción de sensibilidad porque tenemos una manifestación cutánea que es el eczema. Sin embargo, se enmascaró con las cremas esteroides. No se buscó o no hubo la actuación de responder. Se está teniendo propiamente alergia a la proteína de leche de vaca o a qué se está presentando esta alergia.
La leche se introdujo cuando tenía 12 meses de edad, lo cual es técnicamente correcto. Recordemos que podemos iniciar lácteos como yogur, algunos quesitos a partir del 10º mes. Sin embargo, la leche lo recomendable es que sea a partir de los 12 meses. Y ahí nos está hablando de una reacción alérgica porque estamos teniendo síntomas cutáneos. Recordemos que las manifestaciones de las alergias son variables. Entonces, cuando se introdujeron los huevos y el cacahuate, que sabemos que son dos alimentos, pues que el riesgo de alergia es muy grande, sobre todo el cacahuate, vinieron múltiples reacciones. De hecho, bendito Dios, no hubo una reacción de anafilaxia. Sin embargo, casi porque varias veces llegamos a la sala de urgencia. De hecho, la última reacción fue mucho más intensa. Aquí nos está hablando de cómo el sistema inmunológico ya lo tiene perfectamente identificado y la reacción es cada vez más rápida y más fuerte, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor del crimen? Tenemos a la leche de vaca, el huevo y la mantequilla de cacao. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué medidas se deberían de tomar o deberían de tomar los papás? ¿Qué medidas deberían tomar sus padres? Ay, perdón, ahí como con base a la sensibilidad de cualquiera de los alérgenos alimentarios. Aquí, perdonen, no sé qué estaba pensando cuando puse la pregunta. Si se perdiera esta sensibilidad, si se perdiera la batalla contra la sensibilidad, pues bueno, básicamente debemos de explicar a los papás de el riesgo que tienen estos 3 alimentos puntuales y que no solo es hablar del alimento fuente, sino que también lo podemos encontrar en otros alimentos. También otra pregunta, recordemos que el sujeto nunca está aislado, sino que está inmerso en la esfera. Y viene esta pregunta importante, ¿qué otras circunstancias podrían surgir que aconsejen instrucciones especiales para los cuidadores? Por ejemplo, analizamos la edad, 17 meses. Todavía hay muchísimo por delante. Por ejemplo, al momento de entrar en una guardería o al momento de entrar al jardín de infantes, debemos de notificar al personal que esté al cuidado de estos niños, ¿no? Porque finalmente, si llega a haber algún contacto con el alimento, se pueden dar estas reacciones y también si se dan, pues cómo vamos a actuar. También en casa, tener un lavado adecuado de los utensilios, sobre todo tratar de tener los propios para la alimentación de la niña. Por ejemplo, voy a decir algo medio loco que probablemente puede pasar. Se me ocurre, yo mamá, hacer un panqué. Lleva leche, lleva huevo, ¿no? En la mayoría de los casos. Y aparte, imaginen que se me ocurre ponerle nueces. Entonces, a lo mejor en ese contenedor, esa cuchara, todo eso que yo estoy utilizando, tenerlo única y exclusivamente para cocinar esas cosas. Con lo que yo voy a cocinar para mi hija, pues tratar de no tenerlo. Ahora, ¿con qué frecuencia se debe de estudiar si se presentan cambios en la sensibilidad del paciente? Recordemos que en este caso, digo, ya me fui como 20 pasos adelante, que finalmente, primero, debemos de hacer todo el listado de los posibles alimentos. Ahorita lo dejamos sencillo, ¿no? Leche, huevo, cacahuate. Entonces, vamos a evitar estos alimentos durante un periodo. En este caso, el antecedente ya lo tenemos bien identificado. O sea, el tiempo que antecede la situación ya lo tenemos bien identificado. Entonces, a lo mejor podríamos probar con unas 6 semanas sin estos alimentos. Ahora, aquí vamos a actuar muy de la mano con el alergólogo que va a establecer como qué lineamientos podemos hacer, qué tratamientos se pueden llevar a cabo para ver si podemos recuperar la tolerancia a ese alimento o no. Ya quedó rota dicha tolerancia oral.
y hacer una reintroducción con los que nos den luz verde. Recordemos que la reintroducción normalmente es un alimento a la vez, 72 horas. Si no tenemos ninguna reacción, metemos el siguiente alimento. Dejamos pasar el tiempo, bueno, o sea, vamos evaluando y llegamos a la conclusión de cuáles sí y cuáles no quedarían. ¿Qué le diría a los padres de esta chiquitina que deberían de buscar en las etiquetas de los alimentos? Afortunadamente los alimentos, incluso en los restaurantes ya, bueno, en los de cadena, sí te indican si son alimentos alérgenos, pero pues buscar, ¿no? Y sobre todo irse familiarizando con las preparaciones. Pues, por ejemplo, galletas, panqueques, pero también hay pastas, o sea, ir viendo. De hecho, la pasta, si ustedes alguna vez han hecho pasta tal cual, es harina con huevos. Entonces, podría ser, imagínense que los papás en esta historia dijeron, pues, ¿qué le damos a la niña de comer? Ah, pues pasta. Y pudo haber venido una reacción, ¿no? O a lo mejor no. A esto me refiero con estudiar cuidadosamente los alimentos que se van dando y también las diferentes presentaciones del alimento, tanto en crudo como en cocido. Digo, en el caso del huevo no le vamos a dar huevo, ¿no? Ojo ahí. Pero, por ejemplo, el cacahuate, pues el cacahuate en su estado puro, solito, en lugar de un cacahuate tostadito. Ahora, ¿qué sustitutos nutricionales debemos de considerar? Dependerá de la gravedad de la alergia, porque si en este caso ya no podemos hacer viable la introducción de lácteos y de huevos, ¿qué contenemos en estos? Proteínas, y hablando de las proteínas, tenemos excelentes aminoácidos, de hecho son ricos en listina, que es esencial para los niños, es muy, muy importante en los primeros años. Entonces, buscar otras fuentes, que son alimentos de origen animal. También vamos a contener vitaminas, lipohidrosolubles. También vamos a contener minerales. O sea, afortunadamente, leche y huevos sí se pueden sustituir en ese sentido, nada más que pues, tenemos que actuar en diferentes días, ¿no? ¿Qué otro factor debemos de considerar? A ver, listo. Aquí, cacahuate. Perdón. De una vez voy a aprovechar para. Otros sustitutos nutricionales debería de considerar y otro aspecto. ¿Qué aspectos deben de considerar los papás dentro de las evaluaciones de su hija? ¿A qué me refiero con esto? Si ellos están observando ya que el problema se está saliendo de las manos y que de hecho estemos teniendo retraso en crecimiento, pues es un foco rojo que debemos gastar, ¿no? Sí, peso para la edad, talla para la edad, peso, talla, eh, circunferencia de brazos, circunferencia cefálica, empiezan a tener un retraso, sobre todo que ya se me vayan hasta el percentil 5, pues ojo ahí, ¿no? Porque estamos hablando de que no está obteniendo los nutrientes adecuados. ¿Qué medidas deberían tomar sus padres? Sí. Ay, perdonen, es que de pronto me gira la ardillita a 10,000 por hora. A ver, un segundo. Ok, ahora, el caso número 2, pues digo, ahorita es como hacerse preguntas críticas. Ojo ahí, si ustedes de pronto les viene otra idea o alguna otra pregunta, también anoten. A ver, pero me vino de pronto esta duda relacionada con, por ejemplo, a ver, déjenme pensar. Bueno, es que dependería, porque lo estoy pensando sin más allá. Y si habláramos de que la paciente ahorita ya está el pediatra, va a empezar el dolor.
va a empezar el nutriólogo. En teoría, está supervisado ese caso. Sin embargo, hay que ponernos creativos. Supongamos que los papás hacen omisión de la recomendación, pues en este caso vamos a llegar a esta situación, ¿no? De que puede ser tal la magnitud que lleguemos a problemas del crecimiento y del desarrollo correcto. Entonces, al no estar teniendo los nutrimentos adecuados, va a traer complicaciones muchísimo más allá de. Por eso no se me vino como otra pregunta, porque digo, bueno, extendería la situación. El caso 2 dice lo siguiente: acude a consulta mujer, 42 años, que consulta por un dolor abdominal epigástrico de aparición aguda asociado con náuseas y vómitos biliosos. También se acompaña con falta de apetito y ha perdido 9 kilogramos de peso en los últimos 3 meses. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Recordemos que nosotros cuando hablábamos de evaluación del estado nutricional, cuando hablamos de una pérdida de peso, para considerar que es una pérdida moderada o intensa, ¿no? Y en términos de gravedad, no consideramos los kilos, sino el porcentaje. En este caso, no tengo el porcentaje, pero hablar de 3 kilos en 9 meses sí es algo que podemos considerar dato de alarma. Se solicita una consulta de nutrición para la valoración del estado nutricional y también estrategias para tratar los problemas nutricionales asociados con gastroparesia. Ahorita ya me imagino que han de estar con la carita de ¿cómo? Entonces, aquí vamos a mencionar hallazgos importantes en la valoración. Tiene antecedentes médicos importantes de diabetes tipo 1. Recuerden que cuando hablábamos de la gastroparesia, una de las causas frecuentes, aparte de ser el 30% idiopático, encontrábamos diabetes tipo 1, ¿no? O más bien diabetes en sí, no específicamente tipo 1. Tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, gastroparesia, datos de hipertensión, lumbalgia crónica y una intervención quirúrgica lumbar reciente hace 3 meses. Fue dada de alta con opiáceos y luego se hospitalizó recientemente por síntomas similares que fueron atribuidos a gastroparesia diabética agravada por el uso de opiáceos. Y sí, en efecto, imagínense, si trae una lumbalgia crónica y aparte viene la intervención, la magnitud de esos dolores, que era necesario dar ese tipo de medicación, no fue porque la paciente dijera, denme lo más fuerte que tenga, ¿no? Entonces, sus medicamentos con los que se está tratando es insulina, ondansetron, omeprazol, metoclopramida, lisinopril y tramadol, que básicamente está potente el cóctel, ¿no? Si nos ponemos a revisar los efectos adversos, son varios, que entonces no nos sorprenda que este evento de gastroparesia que estamos teniendo se está agravando. La ingesta oral ha disminuido gradualmente en los últimos 3 meses a sorbos de líquidos, agüitas, sopa, té y tostadas o galletas saladas en las últimas 2 semanas. Al ser interrogada, informa de hipoglucemias frecuentes después de las comidas, tiene saciedad temprana, estreñimiento crónico y se despierta con sensación de plenitud, además de tener un dolor abdominal epigástrico persistente que se acompaña con vómitos. Entonces, aquí estamos teniendo todo un cuadro clínico que nos está complicando finalmente. ¿Por qué? Porque la ingesta ya se está viendo afectada. Imagínense, en 3 meses, que coincide con la pérdida de los 9 kilogramos, estamos teniendo únicamente como vía de energía líquidos, o bien alimentos que únicamente contienen hidratos de carbono, sobre todo en las últimas 2 semanas. Proteínas, lípidos, pues realmente esta parte de estar muy escueta. También tenemos hipoglucemias frecuentes después de las comidas, saciedad temprana, estreñimiento y viene esta sensación de plenitud. En el caso de las hipoglucemias,
Aquí a mí me metería la duda si no estamos hablando a lo mejor de que se esté dando un vaciamiento gástrico rápido. Recuerden que tenemos síntomas tempranos y síntomas tardíos. En la parte de antropometría tenemos estatura de 162.5, peso 72.7 kilogramos y el índice de masa corporal es de 27.5 kilogramos. Su peso corporal habitual era de 81.8 kilogramos y perdió el 11% en 3 meses. O sea, aquí estamos hablando de una pérdida considerable en ese tiempo. También el EFON revela datos que no hay pérdida muscular, el estómago es más pequeño en cuanto a la tolerancia, no hay signos de pérdida de grasa, no hay edemas, la lengua está de color rojo vivo y está hinchada en las últimas semanas. A lo mejor hasta el punto de la lengua de color rojo vivo, a veces me causa gracia porque hay algunos alumnos que dicen, no, realmente ahí estamos hablando de la presencia de glositis como consecuencia de una posible deficiencia de hierro, folato y vitamina B12. Y sí, obviamente, si estoy teniendo datos de medicamentos que me pueden interferir con la secreción adecuada de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, que no me sorprenda que por ahí también se está alterando el metabolismo de estos nutrientes. ¿Adicional de qué? De la ingesta tan disminuida. Vitamina B9 y vitamina B12, ¿qué tipo de vitaminas son? Yo esperaría que en este punto ya lo estuvieran contestando perfectamente, como los másteres en nutrición que son, y me supieran decir, ¿vale? Entonces, saben que no tenemos reservorios tal cual y que folato y vitamina B12 son súper importantes para múltiples procesos. Ahora, aquí tenemos un dato interesante que habla de pérdida de masa grasa y que todavía tenemos masa muscular, entre comillas, íntegra. Si se dan cuenta el estado de mi paciente, actualmente únicamente considerando el porcentaje del índice, perdón, el valor del índice de masa corporal, es de 27.5, siempre en sobrepeso. Tenía anteriormente 81.8, o sea, reservas corporales eran adecuadas. Sin embargo, si continúa con esta dieta, va a que corre para una desnutrición espantosa. Su energía, en cuanto a la capacidad funcional, su energía y su motivación para hacer actividad en estos meses ha disminuido muchísimo. De hecho, ya en la última semana se está sintiendo más. Recuerden que tenemos respuestas fisiológicas ante el ayuno. Tenemos respuestas tempranas y tenemos respuestas ante un ayuno prolongado. En este caso, pues muy probablemente ya estamos en esta etapa de la adaptación fisiológica del ayuno prolongado, donde ya incluso se estén utilizando cuerpos cetónicos. De hecho, hasta podríamos hacer medición de cuerpos cetónicos. Dentro de algunos datos de laboratorio que tenemos, el nivel de hemoglobina glicosilada es de 9.5, está alto. Recuerden, bueno, creo que no lo hemos visto nosotros aquí en la clase, pero lo ideal es que esté por debajo de 6.5%. La presión arterial es de 178/95, está alta, y la glucosa sérica es de 293 miligramos sobre decilitro. También está alta. Y de hecho, por encima de 250 ya lo estamos considerando bastante riesgoso. Entonces, ¿ante qué entidad estamos nosotros? Pues ante una ingesta oral insuficiente, que va de la mano con el problema que tiene para consumir las calorías adecuadas. Y se está confirmando por las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal persistente. Involuntariamente ha sido la pérdida de peso secundario a esta, obedeciendo a la función gastrointestinal, y que lo corroboramos por la pérdida del 11%. Aquí, por ejemplo, nada más lo único que trataría de evaluar es el vaciamiento gástrico, cómo está, por los datos de hipoglucemia que estamos teniendo tras las comidas, la saciedad temprana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el objetivo de estos ejercicios, de hecho, estos ejercicios son el libro de Krause, ¿eh?
no vayan a pensar que este caso clínico fue tal cual mío. Hay otros casos que sí les comparto y que sí, obviamente, son casos reales. En este caso es meramente con el fin de hacer el ejercicio de preguntarnos y que ustedes vayan reforzando la parte que vamos viendo. Ahora, aquí nada más les platico que he llegado, en el caso de la intolerancia, acostúmbrense, sobre todo ahorita, de verdad que esta cuestión de la leche de la leche de vaca se ha salido de las manos de una manera que yo creo exorbitante, porque cada vez la postura respecto a la leche de la vaca se ha metido un miedo, entonces pues ya todo queremos explicar que es por culpa de la leche de la vaca y realmente a veces es por otras cuestiones. Creo que en su momento les llegué a comentar, a veces todo empieza desde la piel, que la barrera de la piel no está al 100%, entonces pueden permear algunas sustancias y ahí viene la primera reacción, el primer reconocimiento del sistema inmunológico. Tiene esta marcha tópica que cuando llega por vía oral la tolerancia está realmente comprometida. Entonces, en esta parte del segundo caso que estábamos revisando, pues también, fíjense, acostúmbrense a algo que van a ver en pacientes con diabetes mellitus, sobre todo aquellos que tienen una larga evolución. Muchas veces puede pasar esta situación de las gastroparesis. Ahora, aquí en el caso ya nos la ponen en una situación exagerada, ¿no? Por la lumbalgia y demás, pero pasa muchas veces, ¿no? De hecho, sí me han tocado pacientes con gastroparesis y hospitalizaciones, pero no tan así. Sí, pero no, ¿vale? Entonces, el siguiente fin es el examen, chicos. Recuerden, es como poner interpretaciones. No les pondría algo así como este ejemplo de Krauss. Les pondría algo más sencillo, por ejemplo, acude paciente, hombre de 40 años, que reporta molestias al momento de consumir sus alimentos, por lo que se ha limitado a consumir únicamente líquidos o puré. ¿Qué problema podría estar relacionado? Pues obviamente ahí ya ustedes en este punto tienen perfectamente identificado que estamos hablando de disfagia, ¿no? Otro tipo de pregunta, paciente que acude a consulta que reporta que su hábito intestinal no ha sido constante en los últimos 6 meses, tiene episodios alternados de diarrea con estreñimiento y observa sobre todo que cuando está en eventos estresantes vienen las diarreas. ¿Qué podríamos sospechar? Aquí igual ustedes perfectamente lo saben, un síndrome de intestino irritable. ¿Sale? Más o menos así van a ser las preguntas como para que lo vayan analizando. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión, ya para terminar el último tema, que son vías biliares, nada más. Ahorita no me he metido mucho con enfermedad renal. Les voy a compartir el link de la grabación del curso que les mencioné que iba a tomar. Solo tengan un montón de paciencia, son 6 horas aproximadamente. Si lo pueden ir revisando adelante. Sí, de pronto ahí hay algunas cosas con las que van a encontrar reiterar, o sea, reiterar lo que hemos visto aquí y algunos les van a ser muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, les mando un saludo, chicos, cuídense muchísimo.